¿Recuerdan cuando alguien hacía una pregunta difícil y la respuesta era, déjame pensarlo? ¿Recuerdan cuando era normal decir, no sé? Hoy eso prácticamente ha desaparecido. Hoy todo el mundo tiene una opinión sobre todo, y la tiene al instante. No importa si conoce el tema o no. No importa si tiene todos los datos o no. La opinión ya está formada. Ya está lista. Ya está siendo compartida. Y el voy a pensarlo quedó como algo del pasado. Como algo de personas inseguras. Como algo de personas que no saben lo que quieren. Pero la verdad es lo contrario. Decir voy a pensarlo es un acto de inteligencia. Es reconocer que no todas las respuestas son inmediatas, que algunas cosas requieren tiempo, que está bien no tener una opinión sobre todo. Pero vivimos en un mundo que no perdona la duda, que exige respuestas rápidas, que confunde la reflexión con la debilidad. Y entonces, en lugar de pensar, reaccionamos. Y en lugar de razonar, sentimos. Y las emociones, aunque son importantes, no siempre son buenas consejeras. Las emociones nos hacen actuar rápido, nos hacen sentir seguros de nosotros mismos, pero también nos ciegan, nos hacen ver solo lo que queremos ver, nos hacen creer solo lo que queremos creer. Y cuando las emociones superan a la razón, tomamos decisiones de las que después nos arrepentimos. Apoyamos cosas que no entendemos. Rechazamos cosas que ni siquiera conocemos. Recuperar el voy a pensarlo no es retroceder. Es recuperar el control. Es decidir que nuestras opiniones van a ser nuestras, no un reflejo de lo que alguien más quiere que pensemos. Es fácil mirar alrededor y decir, la gente ya no piensa. Pero eso no es justo. Y probablemente no es verdad. La gente sí sabe pensar. El problema es que está agotada. Vivimos en una época de saturación. Saturación de información. Saturación de responsabilidades. Saturación de preocupaciones. Trabajar, cuidar a la familia, pagar las cuentas, resolver problemas. Todo eso consume energía. Y al final del día, cuando finalmente hay un momento de descanso, lo último que alguien quiere es tener que analizar, cuestionar, profundizar. Y entonces, lo más fácil es dejarse llevar. Creer lo primero que aparece. Aceptar lo que dice alguien que parece seguro de sí mismo. Apagar el cerebro y solo recibir. No es falta de inteligencia, es cansancio. Y ese cansancio es terreno fértil para la manipulación, porque cuando alguien está cansado, es mucho más fácil convencerlo. Es mucho más fácil venderle una idea simple, una solución mágica, un enemigo claro al cual culpar. Y lo triste es que hay quienes lo saben. Hay quienes usan ese cansancio a su favor. Quienes diseñan mensajes precisamente para gente que no tiene tiempo ni energía para cuestionarlos. Pero reconocer el cansancio no significa rendirse. Significa entender que pensar, realmente pensar, requiere esfuerzo y que ese esfuerzo vale la pena, porque el día que dejemos de hacer ese esfuerzo, seremos como barcos sin timón. Iremos a donde otros decidan llevarnos. Hay algo que las generaciones más jóvenes a veces olvidan y que las generaciones mayores a veces no valoran lo suficiente: la experiencia. Las personas mayores han visto cosas que los jóvenes solo conocen por libros o videos. Han vivido épocas distintas. Han visto cómo las cosas cambian, cómo las modas van y vienen, cómo las crisis se superan y cómo las promesas vacías se repiten una y otra vez. Esa experiencia es oro puro, porque permite ver patrones, permite detectar mentiras que ya se escucharon antes,
Permite no caer en el pánico cuando otros están desesperados. Pero hoy, esa experiencia muchas veces se descarta. Se la considera anticuada. Se la confunde con estar fuera de época. Y eso es un error enorme, porque si bien es cierto que el mundo ha cambiado, también es cierto que la naturaleza humana no tanto. Los trucos que usaban los manipuladores hace 50 años siguen funcionando hoy. Solo cambian las herramientas. Y quienes han vivido más, quienes han visto más, tienen una ventaja. Saben reconocer esos trucos. Pero también es verdad que las personas mayores, como todos, pueden caer en trampas, especialmente en un mundo digital que no les es tan familiar. Y por eso es importante que usen esa experiencia no solo para recordar, sino para cuestionar, para aplicar esa sabiduría acumulada al presente. La experiencia no es infalible, pero es una herramienta poderosa. Y cuando se combina con la voluntad de seguir aprendiendo, de seguir pensando, se convierte en algo invaluable. Las personas mayores no deberían ser vistas como reliquias del pasado. Deberían ser vistas como faros, como guías, como voces que pueden ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Pero para eso, también tienen que seguir pensando, seguir cuestionando, seguir usando esa cabeza que tanto ha aprendido. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se recupera la capacidad de pensar por uno mismo en un mundo que no parece diseñado para eso? No hay una fórmula mágica, pero hay pequeñas acciones que, sumadas, pueden hacer una gran diferencia. Primero, hacer una pausa antes de reaccionar. Cuando algo nos indigna, cuando algo nos emociona, cuando algo nos parece increíble, detenerse. Solo un momento. Respirar. Y preguntarse, ¿esto es verdad? ¿Cómo lo sé? Ese segundo de pausa puede ser la diferencia entre compartir algo falso o no caer en la trampa. Segundo, buscar más de una fuente. Si algo es importante, no conformarse con la primera versión. Buscar qué dicen otros medios, qué dicen otras personas, qué dicen quienes piensan distinto. No para aceptar todo, sino para tener una imagen más completa. Tercero, aceptar que está bien no tener opinión sobre todo. No hace falta opinar sobre cada tema. No hace falta tener una postura sobre cada noticia. Está bien decir, no sé lo suficiente como para opinar. Eso no es ignorancia, es honestidad. Cuarto, limitar el tiempo en redes sociales. No hace falta desaparecer, pero sí hace falta poner límites. Porque mientras más tiempo pasamos allí, más nos exponemos a ese bombardeo constante de información, opiniones, ruido, y más difícil es pensar con claridad. Quinto, leer cosas largas, libros, artículos completos, cosas que no se puedan consumir en 30 segundos, porque leer cosas largas entrena al cerebro, lo obliga a concentrarse, a seguir un hilo, a pensar. Sexto, hablar con personas que piensan distinto, no para pelear, no para convencer, simplemente para escuchar, porque cuando solo hablamos con quienes piensan igual que nosotros, nuestras ideas nunca se ponen a prueba. Y las ideas que no se cuestionan muchas veces son ideas débiles. Séptimo, recuperar el silencio. En un mundo lleno de ruido, el silencio es revolucionario. Momentos sin teléfono, sin televisión, sin voces ajenas, solo uno mismo y sus pensamientos. Ahí es donde realmente se piensa. Ninguna de estas cosas es complicada, pero todas requieren esfuerzo, requieren intención, requieren decidir que pensar por uno mismo es más importante que seguir la corriente. Y ese esfuerzo, por pequeño que parezca, es el que puede cambiar todo. Entonces, volvamos a la pregunta del principio.
¿Cuándo dejamos de pensar por nosotros mismos? La respuesta es, poco a poco, sin darnos cuenta, dejándonos llevar por la comodidad, por el cansancio, por el ruido constante. Pero la buena noticia es que no es tarde. Nunca es tarde. Porque pensar no es algo que se olvida para siempre. Es algo que se puede recuperar. Es como un músculo que, si no se usa, se debilita. Pero si se vuelve a ejercitar, vuelve a fortalecerse. Y recuperar esa capacidad de pensar por uno mismo no es solo importante a nivel individual. Es importante para todos. Porque una sociedad que no piensa es una sociedad vulnerable. Es una sociedad que puede ser manipulada. Es una sociedad que puede ser llevada por caminos peligrosos sin siquiera darse cuenta. Pero una sociedad donde cada persona decide usar su cabeza, cuestionar, reflexionar, esa es una sociedad difícil de engañar. Esa es una sociedad fuerte. No se trata de desconfiar de todo. No se trata de volverse paranoico. Se trata simplemente de recuperar algo que siempre nos perteneció, nuestra capacidad de pensar. Y eso empieza con pequeñas decisiones, con preguntar antes de creer, con dudar antes de compartir, con pensar antes de reaccionar. No es fácil, pero vale la pena, porque al final, lo único que realmente tenemos es nuestra mente. Y dejar que otros la controlen es entregar lo más valioso que poseemos. Así que la invitación es simple. Volvamos a pensar, volvamos a dudar, volvamos a ser dueños de nuestras propias ideas. Porque cuando pensamos por nosotros mismos, nadie puede manipularnos. Y esa es la verdadera libertad. Si este video les hizo pensar, si les hizo cuestionarse aunque sea una cosa, entonces cumplió su propósito. Y si quieren seguir pensando, si quieren seguir cuestionando, si no quieren dejar que cualquiera los manipule con mensajes bonitos y vacíos, entonces suscríbanse a este canal, denle like, compartan con alguien que también necesite usar más la cabeza. Porque en un mundo donde todos gritan, a veces lo más revolucionario es detenerse a pensar. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, piensen por ustedes mismos. Hay una pregunta que muchos se hacen últimamente, aunque no siempre en voz alta. Una pregunta que aparece cuando encendemos la televisión, cuando abrimos el teléfono, cuando escuchamos conversaciones en la calle. Es una pregunta sencilla, pero incómoda. ¿Cuándo dejamos de pensar por nosotros mismos? No se trata de señalar con el dedo. No se trata de decir que unos son más inteligentes que otros. Se trata de algo mucho más profundo, algo que nos está pasando a todos sin darnos cuenta. Es como si, poco a poco, hubiéramos entregado las llaves de nuestra mente a otras personas, a voces que gritan más fuerte, a imágenes que brillan más, a mensajes que nos dicen exactamente lo que queremos oír. Y lo curioso es que nadie nos obligó. No hubo un momento en el que alguien llegara y dijera, a partir de hoy, yo pienso por ti. No, fue algo gradual. Fue tan sutil que ni siquiera nos dimos cuenta de que estaba pasando. Hace años, cuando surgía una duda, había que buscar la respuesta. Había que leer, preguntar, investigar. Había que tomarse un tiempo para entender. Hoy, la respuesta llega antes de que siquiera terminemos de formular la pregunta. Y eso, que parece tan cómodo, tan práctico, tiene un precio que estamos empezando a pagar sin saberlo. Este video no pretende dar sermones, no pretende decirle a nadie cómo tiene que vivir, pero sí pretende hacer algo que cada vez se hace menos: invitar a reflexionar, a pensar, a preguntarnos por qué creemos lo que creemos, y si realmente es nuestro o es algo que alguien más sembró en nuestra cabeza.
Así que tomemos estos minutos juntos, apaguemos el ruido y pensemos. Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que el mundo se movía más despacio. No porque las cosas fueran mejores o peores, sino porque todo tenía su ritmo. Las noticias llegaban por la mañana con el periódico. Las conversaciones importantes se tenían cara a cara. Las decisiones se tomaban después de pensarlas, a veces durante días. Ese mundo ya no existe. En menos de 30 años, todo cambió. Apareció Internet. Llegaron los teléfonos que caben en el bolsillo y que pueden hacer casi cualquier cosa. Las redes sociales se convirtieron en el lugar donde millones de personas pasan más tiempo que en su propia sala. Y de repente, el mundo entero estaba al alcance de la mano. Pero hay algo que no cambió al mismo ritmo. Nosotros. Nuestro cerebro, nuestra forma de procesar la información, nuestra capacidad de asimilar todo lo que llega. Seguimos siendo, en esencia, los mismos seres humanos que hace 100, 1000, 10.000 años. Pero ahora estamos recibiendo más información en un solo día que la que nuestros abuelos recibían en un mes. Y ahí está el problema, porque nuestro cerebro no fue diseñado para esto. No fue diseñado para recibir cientos de noticias, opiniones, imágenes, videos cada hora del día. No fue diseñado para estar constantemente alerta, constantemente reaccionando. Y cuando le exigimos que haga eso, algo se rompe. Lo que se rompe es la capacidad de procesar, de analizar, de cuestionar. Antes, cuando alguien decía algo importante, uno se tomaba su tiempo para pensarlo. ¿Será verdad? ¿Cómo lo sabe? ¿Tiene sentido? Hoy ese tiempo ya no existe. La información llega tan rápido, tan constante, que no hay espacio para la reflexión. Solo hay espacio para la reacción. Y cuando solo reaccionamos, dejamos de pensar. El mundo cambió. Cambió rápido. Pero nosotros como personas seguimos necesitando lo mismo de siempre. Tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para entender. Tiempo para decidir qué es importante y qué no lo es. Pero ese tiempo cada vez escasea más. Vivimos en la era del mírenme, y no es una exageración. Hoy, cualquier persona con un teléfono puede convertirse en una voz pública. Puede grabar un video, escribir un texto, compartir una opinión. Y en segundos, eso puede llegar a miles, a millones de personas. Eso, en teoría, es maravilloso. Democratiza la información, da voz a quienes antes no la tenían. Pero también creó algo distinto. Creó una competencia feroz por la atención. Porque cuando todos pueden hablar, nadie quiere pasar desapercibido. Y entonces, la pregunta ya no es, ¿qué tengo que decir que sea valioso? La pregunta es, ¿cómo hago para que me vean? Y la respuesta, muchas veces, es simple, haciendo ruido. El que grita más fuerte, el que dice algo escandaloso, el que provoca una reacción inmediata, ese es el que destaca. No importa si lo que dice tiene fundamento, no importa si es verdad o mentira. Lo que importa es que llama la atención. Y así, poco a poco, el ruido se volvió más importante que la razón. Hoy, las ideas más razonables, las más equilibradas, las que invitan a pensar, suelen perderse en el mar de gritos, porque no tienen gancho, porque no generan clics, porque no hacen que alguien se enfurezca o se emocione en cuestión de segundos. Y lo peor es que todos somos parte de esto. Porque todos, en algún momento, hemos compartido algo sin leerlo completo. Hemos dado me gusta a algo que nos indignó sin preguntarnos si era verdad. Hemos comentado, opinado, juzgado, sin tener todos los datos. No es maldad, no es estupidez, es cansancio,
Es el resultado de vivir en un mundo donde el ruido es constante y el silencio es cada vez más difícil de encontrar. Pero el ruido no construye nada. El ruido solo distrae. Y cuando todos estamos distraídos, es muy fácil que alguien más piense por nosotros. Ahora bien, ¿por qué funcionan tanto los mensajes simples? ¿Por qué preferimos una frase contundente a un análisis profundo? La respuesta está en cómo funciona nuestra mente. Nuestro cerebro busca atajos. Siempre lo ha hecho. Es una cuestión de supervivencia. Cuando vivíamos en cuevas, no teníamos tiempo de analizar cada detalle antes de decidir si algo era peligroso o no. Teníamos que reaccionar rápido. Y eso quedó grabado en nuestra forma de pensar. Hoy, no nos enfrentamos a leones ni a tormentas, pero el cerebro sigue funcionando igual. Busca lo rápido, lo simple, lo que no requiere esfuerzo. Y ahí es donde entra el peligro, porque los mensajes simples son atractivos, son fáciles de entender, son fáciles de recordar, son fáciles de repetir. El problema es ellos. La solución es esta. Si no estás conmigo, estás contra mí. Esos mensajes funcionan porque no exigen nada de nosotros. No nos piden que pensemos, solo nos piden que creamos. Y lo más peligroso es que, muchas veces, esos mensajes simples esconden mentiras o medias verdades, o verdades sacadas de contexto. Pero como son fáciles de digerir, los aceptamos sin cuestionarlos. El problema no es la simplicidad en sí misma. A veces, algo complejo puede explicarse de forma sencilla. El problema es cuando la simplicidad se usa para manipular, cuando se usa para evitar que pensemos, cuando se usa para dividirnos en lugar de unirnos. Y hoy, eso pasa más de lo que nos gustaría admitir. Las redes sociales no son el enemigo. Hay que dejarlo claro desde el principio. Son herramientas, y como toda herramienta, pueden usarse para bien o para mal. Pueden servir para conectar con seres queridos que están lejos, para aprender cosas nuevas, para organizarse, para alzar la voz cuando es necesario. Pero también tienen un lado oscuro, porque las redes sociales no fueron diseñadas para informarnos, fueron diseñadas para mantenernos pegados a la pantalla, para que pasemos el mayor tiempo posible allí. Y para lograr eso, usan algo muy poderoso: nuestras emociones. Las redes nos muestran lo que nos hace reaccionar, lo que nos enfurece, lo que nos emociona, lo que nos hace sentir parte de algo. No necesariamente lo que es verdad, no necesariamente lo que es importante, solo lo que nos mantiene allí. Y el algoritmo, esa fórmula invisible que decide qué vemos y qué no, aprende rápido, aprende qué nos gusta, qué nos molesta, y nos da más de eso, siempre más. Entonces, poco a poco, nuestra visión del mundo se reduce. Empezamos a ver solo lo que confirma lo que ya creemos, solo lo que refuerza nuestras opiniones, y todo lo que contradice eso simplemente desaparece. Es como vivir en una burbuja cómoda, donde todos piensan como nosotros, donde nunca hay que defender nuestras ideas porque nadie las cuestiona. Pero esa burbuja es peligrosa, porque cuando solo escuchamos una versión de la realidad, dejamos de entender que existen otras. Y cuando dejamos de entender a los demás, es mucho más fácil demonizarlos, convertirlos en enemigos. Las redes sociales no son el enemigo, pero pueden convertirnos en prisioneros de nuestras propias opiniones si no tenemos cuidado.